Seguimos en Sabemos que Sabemos y bueno, y tenemos visitas y vamos a hablar un poquito de lo que se viene, de este año electoral. Vamos a hablar un poquito de política y con nosotros está Diego Martín, precandidato a senador del Departamento Constitución por Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Una cruzada bastante interesante te toca, ¿no? Bueno, yo creo que es un momento complejo el que estamos viviendo en nuestra ciudad, obviamente, en nuestra región y en el país en general. Y ese momento me parece que no es una coyuntura, digamos, para especular, sino para asumir los desafíos, obviamente, para los que creemos que estamos preparados. Y en ese sentido me parece que hay cuestiones que son estructurales a nuestro departamento o cuestiones que son de larga data, y me parece que es un buen momento justamente para ofrecerle a los vecinos la posibilidad de que nos acompañen para ser candidatos justamente a senador, en mi caso. Recordar esto, que el 16 de julio la gente elige quiénes van a ser sus candidatos, y bueno, justamente lo que queríamos ofrecer era un candidato, de nuestro espacio en cada una de las categorías que se ponen a consideración de los vecinos el 16 de julio, y bueno, en mi caso justamente afrontar, digamos, este desafío de ser precandidato a senador. Con una interna contra... en esta interna, ¿con quién batallás? Bueno, está... Dale a la gente. Sí, exactamente. Está actualmente quien es senador por el Departamento de Constitución desde hace 12 años, que es Germán Giacomino, y también hay otro candidato dentro del radicalismo, digamos, de otra de las líneas que está en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que es Carlos Romagnoli. Con ellos dos tengo que competir en esta paso. Después, bueno, en el resto de las categorías hay muchos más candidatos, ¿no? Se está hablando mucho de los senadores departamentales últimamente, y después del hecho donde blanqueó determinadas cuestiones, porque, a ver, los que ahondamos en información no nos va a sorprender que se ve a los senadores en una situación enrarecida, ¿no? Después de lo de Trasferri, es como que se blanquearon determinadas cuestiones. ¿Cómo la ves vos? A ver, yo lo primero que creo es que si los expresidentes argentinos, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, si el expresidente estadounidense, Donald Trump, si el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, bueno, y de ahí para abajo cualquier persona que nosotros, digamos, querramos poner el ejemplo, están enfrentando, digamos, o se pueden presentar a un tribunal a recibir, digamos, imputaciones por lo que se presume que son o pueden ser, o se los acusa de haber cometido distintos delitos, digo, de ahí para abajo todo el mundo debería poder presentarse ante los tribunales de la jurisdicción que correspondan a que un fiscal o un juez les diga, Juan Pérez... El senador departamental de Constitución levantó la mano para votar a favor del juzgamiento o de la intención de juzgarlo a Trasferri. Claro, yo creo que no deberían existir esos fueros. Yo creo que como cualquier hijo de vecino, por eso te daba los ejemplos de los presidentes, digo, de ahí para abajo, me parece que cualquier persona debe poder presentarse para que un juez o un fiscal le diga, mire, se lo acusa de esto, y usted tiene el derecho a defenderse, obviamente. Entonces me parece que en muchas cuestiones que, digamos, hay que avanzar, hay que ayornar muchas de las instituciones de nuestra provincia a los tiempos que corren, ¿no? Y el Senado es una de ellas. Nosotros tenemos queda un tanto raro el tema de que cuál es la función de un senador, en este caso departamental. Por ahí uno ve que, y pasa en todos los departamentos,
pasa como que es un dadivoso el senador y no pasa más allá de eso. ¿Qué reflexión te lleva eso que un senador, un senador tiene una importancia muy relevante en un gobierno democrático para sostener o proyectar leyes? Uh-huh. Pero en el común de la gente no se lo ve así. Exactamente. Creo que es algo que tendríamos que dejar de naturalizar, esas situaciones que son muy mezquinas, muy oscuras, y las tendríamos que ir cambiando, porque es una situación que la creo, en esto una humilde opinión, ¿no? Que lo sostenemos nosotros los ciudadanos a eso. Ese pensamiento. Sí. A ver, yo creo que justamente eso es lo que hay que discutir. Nosotros, te decía, tenemos una constitución provincial que es de la década del 60. Yo creo que hay que actualizar esa constitución y que hay que discutir cómo es las cámaras, digamos, qué función cumplen las cámaras del Poder Legislativo. Me parece que es necesario discutir si es hoy necesario, valga la redundancia, contar con una Cámara de Diputados y Diputadas por un lado y una Cámara de Senadores. Hay muchísimas provincias, creo que en Argentina, si mal no recuerdo, solo son 4 las que mantienen una estructura bicameral. En principio sí, el Senado justamente está para legislar en función de la defensa de los intereses de los departamentos, ¿no? A los que territorialmente representan. Nosotros pensemos que, al menos desde mi punto de vista, la cuestión de la división departamental fue un criterio administrativo de algún momento, pero que no tiene en sí un sentido de pertenencia. Yo no sé si uno se siente de Constitución o de 9 de julio o de General López, así como uno sí se puede sentir quizás santafesino o cordobés. Me parece que son cuestiones que hay que revisarlas, pero bueno, quien debe revisarlas justamente son las personas que están hoy ocupando espacio en esas instituciones, y me refiero desde la Constitución, que ahora por este fallo, digamos, que emitió la Corte, van a poder votar las personas que tengan entre 16 y 17 años si así lo quieren, pero si no, por Constitución por la Constitución provincial, está prohibido hacerlo, y así con muchísimas otras cosas más. Me parece que es un debate que la política santafesina en sí está, digamos, atrasada, y que hay que darlo, y uno de los lugares claves para darlo es justamente en el Senado. Diego, ¿qué estás viendo en el departamento? ¿Cómo lo ves? En situación económica, social, política. A ver, yo creo que hay cuestiones que hoy son transversales a nuestra zona, digamos, a nuestra región. Si nosotros hablamos de la situación económica, o si nosotros hablamos de la situación de seguridad pública o de inseguridad, si nosotros hablamos de la cuestión de la salud también, ¿no? Del acceso a la salud, me parece que esas cuestiones son cuestiones que hay que mejorar y trabajar en todo el departamento. Después hay cuestiones, digamos, puntuales, la cuestión de cómo nosotros nos podemos mover en el departamento. Me refiero tanto a la Ruta 90, digamos, que es la arteria troncal, ¿no? Y que históricamente ha sido una cuestión a resolver, porque se arregla y se vuelve a romper, y se arregla y se vuelve a romper, y ahora se está arreglando. Yo estoy seguro que, esperemos que dure, ¿no? Pero lo más probable es que... No, si no existen los contralores, no va a durar. Y ¿sabes cuáles son los contralores? Es que definitivamente los gobiernos provinciales jamás, ningún partido ha hecho lo que tiene que hacer, que es el control de taras. Acá no sabemos cuánto pesan las cargas, no tenemos idea, porque siempre lo digo esto, parece que no cambio el discurso. No tenemos idea de cuánto peso van transitando las rutas no solamente de Santa Fe, sino de toda la Argentina, porque las balanzas son ajenas. Exactamente. O sea que ningún gobierno
ha puesto control sobre eso. Cuando vos tenés rutas que solamente tienen una obra pública bastante precaria, porque es precaria, y te lo pueden asegurar esto los trabajadores de vialidad, siempre se va a romper. Lo mirás del otro lado y bueno, que se rompan porque da trabajo, ¿no? Claro, sí. Hay que abordar el trabajo desde otro lado. Pero bueno, digo, además de eso... Es como una calecita todo sí, no existe el transporte público prácticamente en nuestro departamento. O sea, hoy en Villa no hay transporte urbano de pasajeros, y si vos te querés ir hoy a Máximo Paz o Alcorta desde Villa, es muy difícil poder hacerlo sin tener un auto propio, ¿no? Entonces creo yo, esos son desafíos permanentes y pendientes. Hay cuestiones que creo que... En los últimos 20 años de gobiernos en la provincia, a pocos, después del menemato, sí, a muy pocos le importó regular el transporte público. Bueno, sí, exactamente. Lo que pasa es que, digamos, dos cuestiones veo yo. El desmantelamiento que hubo, ¿no? En la década de los 90 de toda la red de transporte de pasajeros, y después una cuestión que nosotros no logramos revertir, que tiene que ver con la concentración extraordinaria que hay de recursos en la capital federal y los alrededores, que por más federales que sean los gobiernos en su discurso, eso no logra derramar hacia el interior o hacia regiones como las nuestras, que digamos que producimos muchísimos recursos, y que bueno, el transporte público hoy está demostrado, digamos, que sin subsidio no funciona porque el vecino no lo puede pagar, y bueno, y digamos, de este tiempo que vos decías, esta parte, todos esos recursos, lejos de descentralizarse, se han ido concentrando cada vez más. Lo vemos en la ciudad de Rosario, pero digamos que ha tenido que fusionar líneas, pero acá en Villa directamente dejó de existir el transporte urbano de pasajeros. Entonces, que en el siglo XXI, en este año, tengamos que estar discutiendo todavía o peleando por un derecho elemental como este, bueno, me parece que digamos, es una de las cosas sobre las que no... Yo creo que no hay decisión política, Diego, discúlpame que te diga. No hay decisión política porque vaya a saber por qué motivo... Yo conozco mucho los transportes, fui mucho tiempo, pertenecí al gremio del transporte, sé bastante sobre eso. No hay decisión política. Y te voy a tirar un ejemplo, quizás con todas las dificultades que tiene, ¿no? Empalme tiene transporte. Sí. Bueno, malo, regular, pero contra viento y marea estuvieron presentes siempre. No hay decisión política. Por eso te digo, desde hace 20 años, desde después de que se desregularizó el transporte público con el menemato, nadie, ningún gobierno tuvo una mirada ejemplificadora sobre esa situación. El ejemplo que va de Empalme es interesante porque ha trascendido distintas gestiones de dicha comuna, y me parece que nosotros lo que deberíamos hacer, ahora sí hablo de Villa, digamos, nosotros deberíamos un poco ver ese ejemplo para poder seguir ese camino. Lo que pasa también es que nosotros tenemos que elegir o decidir si vamos a vivir, digamos, en una ciudad donde el gobierno va decidiendo en base a cómo se va manifestando la gente o cómo se va quejando la gente, o si hay un plan y una estrategia y hacia allí orientamos nuestro esfuerzo para decir estos son los puntos sobre los que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, la cuestión del transporte en la ciudad, como decís, en el departamento en realidad es muy difícil, esto no hay que relativizarlo, pero bueno, hay ejemplos como los que vos estás dando, de Empalme, pero también de Venado Tuerto, de Pérez. Digo, hay lugares donde el Estado local da una respuesta en ese sentido en el transporte. Y esto, digamos, sabemos que Villa tiene una trama urbana muy complicada porque se ha extendido a lo largo del río, entonces es difícil cubrir ese territorio, digamos, con una frecuencia que sea, digamos, funcional para los vecinos, pero me parece que es un desafío del que el Estado no se puede retirar.
Sí, decime. No. No, y después otra de las cuestiones por las que me parece que hay que pelear y que también es consecuencia de haber, digamos, entregado ciertos monopolios del manejo de ciertos recursos naturales en la década de los 90, tiene que ver con el acceso, por ejemplo, a la red de gas natural. Nosotros tenemos que pelear porque, digamos, quien nace en una localidad tenga el mismo derecho, digamos, o generar un entorno para que pueda desarrollarse allí donde nace. Si después elige irse a otra ciudad, que sea por voluntad propia. Entonces, el otro día estábamos en una empresa en Peirano que fabrica, que produce hamburguesas de soja, de distintas legumbres, y justamente lo que nos decía es por qué tiene que pagar él 3 o 4 veces más el gas que lo paga una fábrica que está instalada en Rosario, y que los dos terminan vendiendo, por ejemplo, en los grandes supermercados de Rosario. Entonces, me parece que esas son las peleas que tiene que dar un senador del departamento que justamente representa a este territorio, ¿no? Parece que no se ha peleado nada en estos últimos años. ¿Qué querés que te diga? Hablemos sobre un poquito qué pensás sobre la situación ambiental en este departamento. Uh-huh. Envenenadísimo con glifosato. Bueno, tenemos acá el acopio. Hay estudios muy relevantes que indican que hay zonas que en la mayoría de las personas tenemos glifosato en sangre. ¿Qué se puede hacer desde un Senado con esta situación? Perdón. Mirá, yo creo que lo que hay que velar es justamente, hay muchas veces, te digo porque nosotros hemos estado trabajando también el tema desde el Consejo Municipal, ese tema específicamente de correr la línea agronómica de acuerdo a lo que está estipulado en la ley provincial. Ahí a mí me parece que la mejor ley o la mejor ordenanza que se pueda sancionar va de la mano con la voluntad y la capacidad de control que tenga quien debe justamente llevarla a la práctica. Uno de los ejemplos o los modelos que todos nos daban para que vayamos a ver cuando se discutía esta cuestión en el Consejo, se sigue discutiendo, es en la localidad de Peirano. Y cuando hablábamos con el presidente comunal de Peirano, lo que nos decía era esto, digamos, que la clave o la diferencia no es si, digamos, la ley o la ordenanza dice 500 metros o 1000, sino la voluntad de la comuna o de la persona que designe la comuna o localidad de hacer efectivo ese control. Nosotros en el último año tuvimos un problema, uno de los últimos problemas en la ciudad de Villa Constitución, porque se estaba fumigando en una zona que no se podía. Entonces ahí me parece que tiene que haber la voluntad de aplicar lo que está sancionado, lo que está legislado, y sí, obviamente hay que tener una disposición a estar discutiendo esto, que, digamos, es lo que se está discutiendo en todo el mundo, digamos, cómo producimos y consumimos de una manera más saludable, que digamos no nos afecte nuestra salud, no solo lo que comemos, sino también lo que respiramos. El jueves de la semana pasada tuvimos una audiencia pública en el Consejo Municipal por la situación de la Isla del Sol, un espacio que debería ser, que es una joya que tenemos en la ciudad, y que debería ser, digamos, una reserva natural modelo, porque justamente no existe nada de todo esto que estábamos hablando respecto de siembra y demás, y que, bueno, sin embargo, no contábamos, por ejemplo, con un plan de manejo para la isla, un plan de manejo que establezca claramente cuál puede ser una zona de conservación estricta, cuál puede ser una zona de ocio, de recreación, de que las escuelas la puedan visitar, de que se puedan realizar investigaciones sobre cómo funciona un humedal, qué funciones cumple para la adaptación y mitigación respecto al fenómeno del cambio climático. Sabemos que es un territorio inmenso y que quizá excede
la capacidad en términos de recursos que tiene un municipio. Pero bueno, lo que hay que tener en este caso es esa situación en la isla está abandonada. Lo hacía una sola persona. Es un trabajo preponderante. Estoy hablando de Edgardo Fontana. Y hace muchísimos años le sacaron toda clase de respaldo. Y bueno, la Isla del Sol hoy es lo que es. No hace falta, si te digo que una sola persona pudo organizarse con ayuda de cooperadores, pudo organizarse. Estamos hablando de cosas que no estamos hablando de una irrealidad, de algo que no se puede hacer. No hay mucho para debatir. Hay que llamar a las personas que estuvieron trabajando ahí y dicen, mira, se puede hacer esto, esto y esto y esto. Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y listo, estamos... Hace 20 años que estamos discutiendo la Isla del Sol, Diego. Estamos discutiendo siempre lo mismo. Y todos hablan de que hay que tener una mirada en la ciudad para proyectarla, todo. La verdad que hace 20 años que volví a los medios de comunicación de Villa Constitución, hace 20 años que se habla de lo mismo, Diego. De lo mismo. Y lo único que ha cambiado, tenemos el río más contaminado, tenemos el aire más contaminado, un día nos va a tapar la mierda, tenemos las cloacas colapsadas, tenemos el agua que no sabemos qué calidad tiene, según los parámetros mundiales. Bueno, pero hablamos de ordenar territorialmente la ciudad. No hay nada nuevo. No, bueno, a ver. Sí, la Isla del Sol es verdad, hay un solo lugar por el que se puede entrar, digamos, terrestre, ¿no? Y a eso hay que poner un poquito de empeño y escuchar, como vos decías, a la gente que hace años que por vocación viene trabajando ahí. Un poco decía esto Edgardo el otro día en la audiencia, también la gente de Salvemos los Humedales, del Centro Ecologista Renacer. Bueno, son grupos de personas que de manera muy comprometida vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Y que bueno, en el tiempo de, sí, de que estaba de intendente, te cuento porque sos joven vos y no tenés por qué saber todo. Yo soy una persona que con mi edad digo que la juventud tiene que estar y está bueno que la juventud se comprometa y que haga su esfuerzo, pero hay datos que hay que saberlos. Acá hoy se presenta como posible, es precandidata una de estas personas, ya fue concejala. Hubo un dinero que vino para, mirá, ¿para qué te digo? Para cartelería para la Isla del Sol. Sí. La plata no está, los carteles tampoco, Hay que empezar a hablar las cosas como son. Yo sé que, a ver, que una persona joven como vos está comprometida, como tantos jóvenes que están hoy en la política, pero hay una historia que hay que saberla y hay que contarla, porque si no, vos con toda la buena... Vos, digo vos porque estás hoy hablando acá conmigo y todos los jóvenes que vienen con todas sus ganas, hay una historia que no la están conociendo. Hay cosas ya juzgadas. Y acá tenemos mucha gente contaminada, mucha gente que se está muriendo de cáncer, mucha gente que tiene leucemia, mucha gente que tiene problemas respiratorios. Y parece ser que no pasa nada. No pasa nada. No solamente vos. Hay que empezar a hablar porque está la vida. Está la vida, Diego. Yo tengo, a ver, yo pienso en mis hijos. Y a mis hijos les mienten. Mentime a mí, bueno. Soy un tipo de calle, yo sé que el juego es así. Pero con mis hijos no. Con mis hijos no. A ver, respecto de la cuestión de la reserva, sí, obviamente,
es un espacio de la ciudad al que nosotros consideramos que hay que poner en valor y cuidar, pero después está todo el resto de la ciudad, ¿no? O el resto del departamento, o el lugar en el que nos desenvolvemos día tras día. Y sí, me parece que, digamos, hay que generar los debates y las condiciones necesarias que nos permitan justamente dejar atrás o vivir todas estas cuestiones que vos estabas nombrando, porque en definitiva la política está para eso, para ordenar transformar la sociedad y transformar justamente la calidad de vida de las personas para bien. Entonces, bueno, justamente una de las peleas que nosotros creemos que hay que dar es que ese espacio que era un basural, y de un basural se transformó en una reserva. Bueno, eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y tenemos mucha gente que sabe cómo hacerlo. Yo creo que hay que darle bola y hay que darle abrir los espacios para que sean ocupados por la gente que sabe. Yo creo que todo esto que vos decís, Dani, tiene que ver un poco también con que uno viene a una institución o a un espacio a dar lo que entiende que es lo mejor que tiene, y después de transcurrido un periodo, 2 periodos, bueno, hay que dejar el lugar para que otro venga. Es exactamente, coincido plenamente en lo que vos estás diciendo. Entonces yo digo, yo en mi caso hace 3 años que soy concejal, bueno, 3 años y medio, he hecho lo que he entendido que era lo mejor para la institución, no pensando en la institución, sino pensando el rol que la institución tiene que cumplir en una ciudad como Villa Constitución, con aciertos, con errores, con cosas con las que la gente puede estar más o menos de acuerdo, y cumplido esa etapa dejo mi lugar para que lo ocupe quien la gente decida, en definitiva. Y a mí me parece que lo mismo sucede a nivel gobierno local, a nivel la candidatura a senador que me toca encabezar a mí ahora, digo, el gobierno provincial, en todos lados. Yo creo que si los problemas son los mismos y las personas que ocupan las instituciones siguen siendo las mismas, me parece que no lo vamos a resolver. Es decir, con todos los aciertos y errores que ha tenido o que puede haber tenido un intendente como Jorge Berti, por ejemplo, me parece que no podemos esperar nada nuevo de este gobierno municipal. Y en el mismo sentido, yo creo que no podemos esperar nada nuevo de quien actualmente es senador, porque bueno, ya hace 12 años que está y va por los 16. Me parece que un poco la vida en la democracia, y esto que hablábamos al inicio de reformar la Constitución, tiene que ver con eso, con que necesariamente las instituciones justamente tienen que ser dinámicas, tienen que estar ayornadas a lo que se discute en el día actualmente. Las cuestiones, por ejemplo, ambientales que vos mencionabas, o de salud pública, me parece que deberían ser uno de los ejes principales de la discusión pública. Y bueno, tienen que ser las personas que están discutiendo esos temas quienes tengan la posibilidad de asumir o de llegar a ocupar lugares en esas instituciones. Así es, Diego. Muchas gracias por la visita y espero que vuelvas. ¿Cómo no, Dani? ¿Cómo no? Espero que vuelvas para charlar más, sea como sea, cómo salgan, cómo estén los resultados. Acá siempre hay una puerta abierta. Acá se habla de política. No es contra nadie, pero acá se habla, es a favor porque todo el que se mete en política tiene una necesidad, según lo que versa, en transformar realidades. Bueno, hay que debatirlo y con seriedad, con respeto, así que te espero. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el debate, por la conversación, y bueno, aquí estaremos nuevamente. Muchas gracias.